Arranca la cumbre de la OTAN, que este año celebra su 75 aniversario. Los líderes aprueban sistemas de defensa antiaérea para Ucrania y refuerzan pactos con algunos de sus socios, en especial en el Pacífico. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Ucrania recibe más apoyo de los miembros de la OTAN. Estados Unidos suministrará a Kiev un sistema de defensa aérea Patriot que se suma a los ya prometidos por Alemania, Rumania y Países Bajos. El presidente estadounidense Biden se reunirá además con su par ucraniano Zelensky el jueves para mostrarle su inquebrantable apoyo, así lo informaba hoy la Casa Blanca. Rusia, por su parte, recibe duras críticas durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre su ataque contra Ucrania, que alcanzó hospitales, ataques calificados de crimen de guerra por una alta funcionaria de la ONU. Y de visita en Moscú, Narendra Modi celebra la amistad ruso-india pese a las diferencias sobre Ucrania. La guerra no es una solución y es necesario el diálogo, decía Modi, que recalcaba que su país está dispuesto a ayudar al establecimiento de la paz en Ucrania. Importante cumbre de la OTAN en Washington. El anfitrión Joe Biden anunció este martes que Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rumania e Italia proporcionarán a Ucrania 5 sistemas de defensa antiaérea Patriot en los próximos meses. Hacen realidad una de esas principales peticiones que había hecho Kiev en los últimos meses. También se abordarán temas como el rol futuro de Estados Unidos en medio de la incertidumbre política en ese país. El presidente estadounidense Biden se reunirá además con su homólogo Zelensky el jueves en el marco de la cumbre. Biden anunció la entrega de esos nuevos sistemas de defensa antiaérea para Ucrania por parte de la OTAN. Vamos a escucharlo. Hoy les anuncio la donación histórica de equipos de defensa antiaérea a Ucrania. Estados Unidos, Alemania e Italia entregarán a Ucrania equipos para 5 sistemas estratégicos de defensa antiaérea adicionales. En los próximos meses, Estados Unidos y nuestros socios tienen la intención de proporcionar a Ucrania varias decenas de sistemas de defensa antiaérea tácticos. Nos aseguraremos de que cuando exportamos sistemas de intercepción, Ucrania estará en primera línea. Pues sí, suministrar a Ucrania lo que necesita para luchar contra la invasión rusa es, lo dicho, una de esas prioridades de esta cumbre de la OTAN. En apariencia, la OTAN sigue mostrando un frente unido en su apoyo a Kiev, pero en muchos países miembros la opinión pública está dividida. Aunque la OTAN lleva años barajando la posibilidad de la adhesión de Ucrania, la cumbre de este año se centra en mantener el suministro de armas al país. Los países de la OTAN afirman que apoyarán a Ucrania el tiempo que haga falta en su lucha contra la agresión rusa, que la alianza califica de amenaza existencial. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin considera que la expansión de la OTAN hacia las fronteras de su país justifica su guerra. Kiev lleva intentando unirse a la OTAN para obtener una mayor protección desde que Moscú se anexionó Crimea en 2014. Dentro de la OTAN se afirma que Ucrania acabará convirtiéndose en miembro, pero en la cumbre del año pasado en Vilna, la alianza se negó a comprometerse con un calendario, lo que supuso una gran decepción para Zelensky. Este año la alianza intenta gestionar mejor las expectativas ucranianas y habla de tender un puente hacia el futuro. Acordaremos colaborar más estrechamente con las Fuerzas Armadas ucranianas, lo que incluye el nuevo Centro Conjunto de Formación y Adiestramiento en Análisis ubicado en Polonia. También colaboraremos en el desarrollo de la industria de defensa ucraniana y profundizaremos nuestra cooperación e innovación. Todo este trabajo conjunto está haciendo que Ucrania sea más fuerte y esté mejor preparada que nunca para unirse a nuestra alianza. Mientras tanto, Zelensky ha conseguido firmar acuerdos bilaterales de defensa con varios países miembros de la OTAN. En mayo, varios socios europeos prometieron enviar más ayuda, incluidos aviones de combate F-16. Ucrania también ha pedido más sistemas de defensa antiaérea, especialmente unidades de misiles Patriot. Sin el ingreso en la OTAN en el horizonte cercano, Ucrania sigue buscando obtener más garantías bilaterales. La última de su vecina Polonia, uno de los aliados más firmes de Kiev.
Aún así, Zelensky espera más ayuda de la OTAN. Espero respuestas y medidas muy concretas por parte de nuestros socios en la cumbre de la OTAN. Tendremos una reunión exclusivamente dedicada a reforzar las defensas aéreas de Ucrania, nuestra infraestructura civil, el suministro de agua y la red energética, y espero pasos concretos. La semana pasada la OTAN no respaldó una petición de su secretario general para financiar a Ucrania los próximos años. La batalla presupuestaria en Estados Unidos también recordó los límites de las promesas oficiales, mientras que el apoyo a Ucrania se está convirtiendo en cada vez más países en un instrumento político. Todas las miradas están puestas en el anfitrión de esta cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden, tras esa mala actuación en el debate electoral contra su rival republicano Donald Trump. Conectamos en Washington con nuestra enviada especial Laura Iglesias, que está siguiendo muy de cerca esta cumbre de la OTAN. Laura, ¿sirve la celebración de este encuentro de la alianza para cesar las críticas al presidente estadounidense, al menos durante estos días? Pues más bien todo lo contrario. Las miradas de todo el país están puestas en a ver cómo se va a mover Joe Biden, a ver cómo va a hablar, temerosa la gente de que vuelva a cometer un desliz que deje a su presidente en evidencia. El propio presidente hace unos días concedía una entrevista al canal estadounidense ABC y decía en esa entrevista que él decía de sí mismo, él es la persona que ha conseguido impulsar la ampliación de la OTAN. Y aquí en esta cumbre, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, elogiaba el liderazgo de Joe Biden para ello, pero todos saben aquí en Estados Unidos y fuera que quien ha impulsado la ampliación de la OTAN no ha sido Joe Biden, sino Vladimir Putin, con su agresión a Ucrania. Y aquí lo que está cobrando el protagonismo de la actualidad es una información publicada por The New York Times, según el cual en 8 meses, un experto, un especialista en Parkinson habría visitado la Casa Blanca, y las respuestas que daba la portavoz del gobierno ayer a los periodistas pues no eran realmente muy convincentes. Decía que en los últimos 3 años Biden habría sido examinado por un especialista en Parkinson 3 veces y que el resto de las veces habría sido un especialista que iba a atender a otra gente en la Casa Blanca, con lo cual no es solamente una respuesta poco creíble, sino es que lleva a pensar que qué pasa en la Casa Blanca con el personal y con su salud mental. En fin, si eso fuera verdad. Más pendiente aún va a estar toda la opinión pública y también los miembros de la alianza en esa conferencia de prensa que dé el jueves Joe Biden, mientras su figura sigue siendo objetivo de críticas, de opiniones. La OTAN, Laura, se enfrenta a cada vez más retos, eso también hay que decirlo, retos como las intimidaciones de China a Taiwán. ¿Tiene la OTAN una estrategia clara para responder a esos retos? Pues la estrategia más clara es que los países de la OTAN, cada vez más miembros, empiezan a cumplir una promesa que se hizo en 2014 y que ninguno estaba cumpliendo hasta la invasión de Ucrania, y es destinar el 2% del PIB a defensa. Y ahora, de los 32 miembros de la OTAN, 23 ya cumplen esa promesa. Eso da bastante idea de cómo están las cosas. También da una idea de que se refuerza la estrategia el ingreso de Suecia y de Finlandia, que son 2 países con uno de los ejércitos más modernos de todo el mundo, especialmente el de Finlandia, que ya lleva tiempo modernizando sus tropas porque está muy preparada para ataques rusos que ya recibe, ciberataques, ataques híbridos con inmigrantes empujados a las fronteras para entrar en Finlandia. Finlandia comparte 1.340 kilómetros de frontera con Rusia y su preparación es un gran refuerzo de la OTAN. Pero es que además esta vez, por 3er año consecutivo, la OTAN ha invitado a líderes de democracias de la región Asia-Pacífico, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y es una invitación que molesta bastante a China, pero a su vez los líderes invitados aquí, los líderes asiáticos invitados aquí a la cumbre, responden que a ellos también les desagradan las intimidaciones constantes de China a Taiwán con maniobras frente a sus costas, y las últimas, pues no hace tanto de ellas, fueron en mayo pasado. Laura Iglesias, resumiéndonos todos esos puntos y temas en la agenda de la cumbre de la OTAN en Washington. Laura, volveremos a conectar contigo. Mil gracias. Y seguimos hablando de la OTAN también en Economía con Belén. Gracias, Ana. Pues sí, hay muchos temas, como vemos en esta cumbre de la OTAN, donde cada socio aprovecha la oportunidad para poner sus peticiones, también económicas, encima de la mesa. El canciller alemán Olaf Scholz ha dicho este martes, antes de viajar a Washington, que espera que la cita sirva para animar a otros miembros a que contribuyan más con la defensa aérea de Ucrania.
Por su parte, Estados Unidos, como decíamos, ha pedido a sus socios que destinen al menos el 2% de su Producto Interno Bruto a defensa. Actualmente, solo 23 de los 32 países de la OTAN cumplen este requisito. Alemania está alcanzando este objetivo por primera vez en más de 30 años. Se espera que el año que viene el presupuesto militar alemán aumente en 1.200 millones de euros, aunque es mucho menor de lo previsto inicialmente. Por eso, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, se ha mostrado molesto porque él había pedido un aumento de 6.500 millones y no ha conseguido su objetivo. El presupuesto de Alemania para 2025 no gusta al ministro alemán de Defensa. Lo comentamos con José David Navarro en Frankfurt. José, el ministro, como decimos, pedía, dadas las circunstancias actuales, unos 6.000 millones de euros adicionales, pero el presupuesto, tal y como está ahora, contempla mucho menos dinero, porque Alemania no quiere gastar más en defensa. Hola Belén, ¿qué tal? Bueno, uno de los principales frenos para invertir más en defensa son los límites fiscales a los que se suma Alemania, con ese, por ejemplo, principio constitucional de no endeudarse más del 0,35% anualmente de su PIB. Y ya saben que dentro de la coalición alemana, que la forman diferentes partidos, el ministro de Finanzas, Christian Lindner, de los liberales, es muy tajante con este asunto. Ese es, Belén, uno de los principales motivos, por lo tanto, por lo que, como tú adelantabas, en lugar de los 6.500 millones de euros que el ministro de Defensa alemán calcula que necesitarían las fuerzas alemanas, las fuerzas de defensa alemanas, finalmente se le ha concedido solo un aumento del presupuesto en 1.200 millones de euros. Eso aquí en Alemania ha generado preocupación, también quejas por parte, por cierto, de la Asociación de Industrias Alemanas dedicadas a la defensa. Y sobre todo, la mayor preocupación está a partir del año 2028, que es cuando ese fondo especial que creó Alemania de 100.000 millones de euros después de la invasión rusa de Ucrania, Belén, se agotaría. Y José, entonces, teniendo en cuenta todas estas crispaciones, ¿pone esto en riesgo los compromisos de ayuda a Ucrania? Bueno, se está negociando prácticamente siempre de forma anual o mensual casi, ¿no?, esa ayuda adicional para el envío de armas a Ucrania. El ejemplo más claro lo tenemos en estos momentos, cuando, según es, por ejemplo, información del diario alemán Der Spiegel, para la segunda mitad del 2024 solo quedarían 200.000 euros para ayudar a Ucrania de los 7.000 millones de euros que estaban presupuestados para este 2024. La mayor parte de ese dinero, Belén, ya estaría gastado o planificado, es decir, presupuestado. En estos momentos, de hecho, el ministro de Finanzas, junto con otros ministerios, están buscando la forma de conseguir más recursos económicos para seguir ayudando a Ucrania, pero la situación es difícil y presiona a un país como Alemania, que siempre, y de hecho lo estamos viendo ahora con la cumbre de la OTAN, se vende como un país que incondicionalmente va a ayudar a Ucrania. Esa presión, Belén, ya se sabe, va a aumentar para Alemania en cuanto a nivel fiscal y presupuestario para ayudar a Ucrania, sobre todo si llega a la Casa Blanca Donald Trump. Gracias, José David Navarro, por estos apuntes económicos. Hasta aquí estos datos económicos de la cumbre, pero como no, Ana, Rusia es la protagonista, sin duda. Así es, y no solo por eso, sino porque recibió fuertes críticas hoy durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre su ataque ayer contra Ucrania. El Consejo, cuya presidencia rotativa ejerce precisamente Rusia, realizó la reunión a pedido del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien confirmó al menos 38 muertos, incluyendo 4 niños, casi 200 heridos durante esos ataques ayer con misiles contra varias ciudades ucranianas. La ONU considera muy probable que el hospital pediátrico fuera alcanzado por un impacto directo, dice, de un misil ruso. Rusia niega su responsabilidad en el ataque. Segundo día de tareas de limpieza entre las ruinas del mayor hospital infantil de Ucrania. Cientos de pacientes, allegados y personal se encontraban en las instalaciones cuando el lunes impactó un misil. El director del centro describía así el alcance del ataque. La peor pérdida es la de vidas humanas. Desgraciadamente perdimos a un médico muy especializado, con una gran dedicación a los niños y que salvó muchas vidas. También perdimos a un especialista joven y cualificado. Y por supuesto perdimos la clínica, que está completamente destrozada. En el centro se realizaban diálisis para insuficiencia renal y toxicidad aguda.
Nos hemos quedado sin edificio, sin equipos y sin infraestructura crítica. También hemos perdido la capacidad de abastecer de electricidad tanto al edificio nuevo como al antiguo. Ucrania ha publicado fotos de lo que dice son fragmentos recuperados de un misil de crucero ruso que impactó en el centro hospitalario. Moscú niega su participación en el ataque, pero expertos de la ONU respaldan las afirmaciones de Kiev sobre la autoría rusa. Los hospitales cuentan con una protección especial en virtud del derecho internacional humanitario. Dirigir intencionadamente ataques contra un hospital protegido es un crimen de guerra y sus autores deben rendir cuentas. Señor presidente, estos incidentes forman parte de un patrón de ataques sistemáticos sumamente preocupante que atenta contra la asistencia sanitaria y otras infraestructuras civiles en toda Ucrania. El del hospital infantil fue uno de los ataques con misiles perpetrados el lunes en distintas partes de Ucrania que causaron decenas de muertos. El presidente ucraniano prometió represalias. Según Moscú, este martes drones ucranianos mataron al menos una persona, incendiaron 2 subestaciones eléctricas y un depósito de petróleo en varias regiones rusas. En Kiev, entre tanto, se espera que la cumbre de la OTAN en Washington suponga un aumento del apoyo a Ucrania y de la mejora de su defensa aérea para evitar que en el futuro se repitan nuevas tragedias. El primer ministro indio, Narendra Modi, se reunió este martes con Vladimir Putin en Moscú. Modi elogió los lazos de colaboración con Rusia, aunque no dejó de condenar la muerte de niños inocentes en esa guerra ruso-ucraniana. Es la primera visita oficial a Rusia desde la invasión en Ucrania. Modi afirmó que la cooperación bilateral ha traído a India grandes beneficios económicos, como la creación de puestos de trabajo y el freno a la inflación. A pesar de las críticas de los países occidentales, India ha seguido importando petróleo ruso. Modi fue condecorado además con la Orden de San Andrés, la más alta distinción de Rusia, por las buenas relaciones entre países. Pero esto no evitó que el primer ministro indio lanzara un mensaje claro al presidente ruso. Modi dijo que la guerra no es la solución. Vamos a escucharlo. Excelencia, como amigo siempre he dicho que para asegurar el mejor futuro de nuestra próxima generación, la paz es de suma importancia. Sé que las soluciones no están en el campo de batalla. Las soluciones y conversaciones de paz no pueden prosperar entre bombas, armas y balas. Debemos encontrar un camino hacia la paz a través del diálogo. Cambiamos de tema, nos fijamos en nuestra región porque durante este 2024 se ha reducido a la mitad la cifra de niños que mueren por desnutrición en la Guajira colombiana, pero la emergencia está lejos de ser remediada. El plan de choque consiste en brigadas médicas que van a las comunidades indígenas, identifican los casos y atienden a los niños desnutridos. Pero los expertos consideran que el histórico abandono y el hambre que viven las comunidades va a dejar secuelas durante generaciones. Aquí no hay agua potable, ni hospitales, ni alimentos suficientes para paliar el hambre que viven los niños guayú. Es la península de La Guajira en el norte de Colombia. La justicia determinó que hay incumplimiento de derechos como el acceso al agua, la alimentación y la salud. Por eso es que la Corte declara el estado de cosas contraria a la ley. No se está cumpliendo con lo que dice la Constitución política de este país, porque no hay garantía de derecho en este departamento. El problema es sistemático, generalizado y vulnera los derechos de más de 500.000 personas. Aunque hayan pasado 7 años de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en la región, es una de las primeras veces que Matilde ve a una brigada médica visitando la comunidad. Muchas consecuencias, sobre todo neurológicas, sobre todo de la parte motora, ¿sí? Hay muchos niños que en edades tempranas que están con ese tipo de problemas de nutrición, que no caminan, que no tienen, que tienen algunas dificultades para la motricidad fina y gruesa, para la marcha, para unirse con el entorno. Las misiones médicas hacen parte de un nuevo programa oficial para detectar casos de desnutrición infantil. En lo que va del año, han podido reducir el índice de mortalidad infantil en 45%.
Se están aplicando estrategias para buscar al niño desnutrido, porque sabemos que los hay, muchos nunca los encontramos. Entre más se busca, epidemiológicamente hablando, entre más se busca, más se encuentra. Para muchos las misiones llegaron muy tarde. Vivirán por siempre con las condiciones que deja el hambre. Si una comunidad tiene todos sus niños crónicamente desnutridos, van a ser adultos desnutridos, van a ser adolescentes desnutridas, adultas desnutridas, que muy probablemente esas adolescentes, que también es algo común, van a salir embarazadas, estando ellas desnutridas. Diputados locales consideran que los esfuerzos del gobierno deben ser a largo plazo y que la sentencia de la Corte no se ha cumplido. Ese resultado en la mortalidad infantil puede aumentar o pueda bajar, lo que nos daría la garantía de la eliminación o de alcanzar la media nacional frente a la reducción de la mortalidad infantil, parte exclusivamente de la reducción de los problemas estructurales. Y eso es agua, es comida, es desarrollo social y económico y es salud con un enfoque de derecho fundamental. Las misiones médicas son un plan de choque que atiende lo urgente. Pero las condiciones que llevaron a los niños al hambre persisten en La Guajira. Una cosa es que el médico detecte y permita que el niño no se muera. Que el niño no se muera, distinto a decir que el niño superó la desnutrición. En fallos recientes, la Corte Constitucional tumbó los decretos de emergencia del gobierno de Gustavo Petro porque consideraba que no atendían el acceso al agua. A veces lo que estoy sintiendo es que a los derechos se le están dando cierto color. Y no es así. Los derechos son los derechos y no tienen ideología. Solo en 2023, 58 niños murieron por desnutrición en La Guajira. Los alimentos y los hospedajes donde podían aliviar el hambre estaban a horas de camino. Y damos paso a otros temas internacionales que también queremos destacar a esta hora y nos quedamos por un momento en nuestra región. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su homólogo boliviano, Luis Arce, firmaron este martes en Bolivia 10 acuerdos bilaterales que contemplan el intercambio comercial, la cooperación y la integración más allá del gas natural. Lula calificó el momento de nueva era entre los países y Arce agradeció a Brasil su respaldo tras el reciente intento de golpe de Estado en su contra. Un tribunal de Moscú ha ordenado la detención de Yulia Navalnaya, viuda del fallecido opositor ruso Alexei Navalny. La justicia rusa la acusa de participación en un grupo extremista. Navalnaya, quien se encuentra actualmente fuera de Rusia, se ha comprometido a continuar la labor de su marido tras la muerte de este en una prisión de Siberia el pasado febrero. Israel amplía sus operaciones militares en la ciudad de Gaza, de la que han huido miles de personas. Las Fuerzas Armadas aseguran estar llevando a cabo una operación contra Hamás y la Yihad Islámica en el área. Hamás, grupo terrorista que perpetró los ataques del pasado 7 de octubre, advierte de que los nuevos combates podrían poner en peligro las conversaciones para un cese al fuego. El actor estadounidense Alec Baldwin compareció ante los tribunales en el juicio que se celebra en su contra por homicidio involuntario. En 2021, durante el rodaje de la película Rust, Baldwin disparó a la camarógrafo Halyna Hutchins con un arma de utilería que supuestamente no estaba cargada, ocasionándole la muerte. De ser encontrado culpable, el actor podría enfrentar una pena de 18 meses de cárcel. Tras una larga espera, por fin despegó este martes el cohete Ariane 6 de la Agencia Espacial Europea, el primer vuelo con el que el viejo continente retoma su autonomía de lanzamiento al espacio. El ansiado despegue se realizó desde el Puerto Espacial Europeo de Kourou, en la Guayana Francesa. Ariane 6 ya puso en órbita exitosamente los satélites que llevaba. En la construcción del mayor cohete desarrollado en Europa han participado empresas de 13 países. Ariane 6 está destinado a sacar a la industria espacial europea de la crisis. Está diseñado tanto para poner satélites en órbita como para realizar posibles misiones a la Luna y Marte, por lo que hay dos versiones del cohete. La más pequeña tiene 2 propulsores sólidos para llevar cargas ligeras al espacio. La mayor tiene 4 y puede transportar 2 satélites.
Con un módulo superior que puede encenderse varias veces, el nuevo cohete europeo podrá lanzar satélites a diferentes alturas y llevarlos prácticamente a cualquier órbita. Con el Ariane 6, Europa volverá a tener acceso independiente al espacio. Hace ya un año que los satélites europeos son puestos en órbita con cohetes estadounidenses por problemas técnicos que han retrasado varias veces el lanzamiento de la nueva nave. Con Ariane 6, los viajes espaciales serán más competitivos. El espacio es ya un importante mercado en crecimiento. Solo en los últimos 4 años se han lanzado más satélites que en las 6 décadas anteriores. La industria crece rápidamente y para 2030 más de 60.000 satélites podrían estar en órbita. El nuevo cohete entra en un mercado muy disputado dominado por SpaceX. 2, 1. La empresa privada estadounidense que ofrece lanzamientos baratos de satélites comerciales. SpaceX también está a la vanguardia en tecnología. Sus cohetes se construyen con módulos que pueden aterrizar y reutilizarse muchas veces, lo que ahorra recursos y reduce costes. El año pasado, el Falcon 9, la mula de carga de SpaceX, despegó casi 100 veces. Para competir, los lanzamientos del Ariane 6 tendrían que bajar de precio. También tendría que desarrollar un sistema reutilizable, introducir procesos de producción innovadores y aumentar el número de lanzamientos anuales. Ya hay 30 pedidos en cartera. Su segundo lanzamiento será a finales de este año. Para 2025 están programados media docena de despegues más y se espera que en 2027 se realicen 10 lanzamientos al año. Y nos vamos con unas imágenes de una celebración muy especial, la de los seguidores de la selección española de fútbol masculino, que esta noche se ha clasificado para la final de la Eurocopa tras vencer a Francia por 2-1. Con el silbatazo final estallaba la emoción. Aquí los vemos en las calles de la capital de Madrid. España jugará la final el domingo contra quien resulte ganador de la otra semifinal de este campeonato, que se va a disputar mañana miércoles entre Países Bajos e Inglaterra. Naturalmente, aquí en Berlín también españoles celebraron esa victoria en semifinales de España. Y veremos cómo será la final el domingo a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Berlín. Yo creo y espero que gane España. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí.